de compartir su palabra. Nos ponemos de pie y oramos. Ayúdeme a orar. Gracias te damos, Padre, gracias Espíritu Santo por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque estamos en tus ojos, en tu corazón, en tu mano, Señor. Tú tienes el control, Padre. Y en esta noche, Señor, yo te pido que seas tú hablando. Habla tú, que no sea mi carne, Señor, sino que hables tú en esta noche. Padre, tú tienes el control. Quita todo estorbo, Señor. Quita todo estorbo de esta atmósfera, Padre. Glorifícate y llena este lugar de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Prepara nuestro corazón, un corazón dispuesto para ti, para recibir tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos días el Señor me regalaba una palabra en Jueces 7. Creo que lo van a poner en pantalla. Yo le puse de título, bueno, el título lo dejé al último. La batalla de Gedeón. Vamos a leer el capítulo 7, casi todo el capítulo 7, y vamos a ir desglosando poco a poco. Ahí está. Dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Ese es el versículo, ¿qué? 2. El que sigue. Diciendo: mi mano me ha salvado, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien se estremezca y madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Creo que ahí termina el 3. ¿Sí? Ah, bueno. Mire, entonces, si regresamos al versículo 1, en el versículo 1 dice que el pueblo estaba en guerra con los madianitas. Entonces estaban acampando. Así comienza este versículo cuando se habla de Gedeón. Empiezan con guerra. Dice el 2: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces, yo veo aquí, estuve estudiando un poco a Gedeón, y en este versículo 2, el Señor me ponía en mi corazón que muchas veces tenemos ese error grave de decir: yo
yo hice esto, yo sané a tal hermano, yo lo liberé, yo prediqué, yo esto, ¿no? Entonces aquí el Señor le estaba diciendo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. El Señor se quería glorificar en el pueblo, pero ahora sí que Él escogió una parte, Él quería glorificarse, ¿verdad? Porque Gedeón pensaba de que mientras más gente tuviera él, iba a ganar la guerra. Se fijaba en el número, ¿verdad? Pero aquí el Señor le dijo, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado, ¿verdad? Y muchas veces así nos pasa de que, porque a mí me ha pasado, ¿no? Decimos yo oré por el hermano y el hermano sanó. Yo oré por tal persona y fue liberada. No, hermanos, yo creo que cambiemos eso, ¿no? Digamos, el Señor, su espíritu fue el que lo hizo. El Señor liberó a la hermana tal, el Señor curó, sanó al hermano tal, no yo, porque con el yo nos estamos, ahora sí, como decía la pastora Jessie, es vanidad, ¿no? Es vanidad, nos quitemos ese yo, porque el que da la unción, el poder, los ministerios es Dios, es el Espíritu Santo, es el Señor, ¿verdad? Entonces de ahora en adelante cambiemos eso en decir, el Señor lo hizo. El Señor llamó a la hermana Mari, el Señor llamó a la hermana Magnolia, ¿verdad? El Señor llamó al hermano Marino. Él utilizó personas, claro, ¿verdad? Pero la gloria se la vamos a dar a Él, ¿verdad? Entonces, vamos en el versículo 4 y 5 vamos a leer. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Creo que hasta ahí termina el 4, el 5. Entonces, llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Bueno, paremos ahí. Entonces en el versículo 4 el Señor le dijo, vamos a leer el 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran al principio? 22,000. Pero el Señor le dijo, no, quien tenga miedo y no esté confiado, mejor que se regrese. Y quedaron 10,000. Y ahorita leímos el 4, ¿no? Que dice que el Señor dijo, aún es mucho, llévalos a las aguas, allí te los probaré, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? ¿De qué manera los probó? Dijo que aquellos que lamieran el agua como perro, los iba a poner a un lado. Dice, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber el agua. Ese fue el versículo 6, ¿verdad?
Entonces aquí vemos que el Señor probó a esos 10,000 hombres que quedaron. Tomaron diferente postura, si nos dimos cuenta, ¿no? Unos fueron apartados lamiendo el agua y los otros fueron apartados doblando las rodillas. Yo aquí veo como que hay diferentes posturas de humillación, ¿no? Aquí tanto una parte dobló sus rodillas, eso es humillación, y la otra parte llevaba el agua como lame el perro. Pero el pueblo de Israel ahora sí que tenía que ser probado para ir a la guerra, ¿no? Entonces, así como nosotros estamos siendo preparados, estamos siendo probados y estamos en medio de batallas, ¿no? Como decía la hermana Jessie, estamos pasando tal vez por algún proceso de humillación. Pues hermano, le puedo decir que estamos en la mano del Señor, y que si usted está siendo probado o está pasando por un desierto, gloríese, porque el Señor tiene su mirada en usted y lo está preparando para la guerra. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno en su lugar. El 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. De los 10,000, ¿con cuánto se quedó? 300. Con 300. Eran, para los ojos de Gedeón, eran poquitos, demasiado pocos, ¿sí? Así como me ponía el Señor así, casa de refugio, que nosotros somos poquitos en número, pero un gran ejército, porque con esos pocos Dios les iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque no era la fuerza humana, ¿sí? Era Dios quien estaba peleando por el pueblo de Israel. Bueno, leemos el versículo 9 al 11. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces, en el 9 dice que el Señor le habló a Gedeón y le dijo: levántate y desciende al campamento enemigo tenía que ir. Dice: porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor, o sea que Gedeón
realmente estaba ahí en el campamento con el pueblo de Israel. La cosa aquí como que ya iba a estallar, ¿no? Porque del otro lado estaba el campamento enemigo. Pero dice que Gedeón tenía temor. En Gedeón había ese temor, esa duda, porque el Señor le dijo: y si tienes temor de descender, baja con tu criado al campamento y oirás lo que hablan, y tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y dice que él descendió. Vamos a leer el 12. Dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena del mar en multitud. Ahí, en el 12. Entonces, miren, estaban los madianitas, estaban los amalecitas. ¿Quiénes más estaban? En el 12, los hijos del oriente. O sea, que habían como que 3 tipos de enemigos ahí. Y Gedeón estaba nada más con el pueblo de Israel. Pero aunque los enemigos eran tanto amalecitas como madianitas como los hijos del oriente, ellos no contaban que Dios era el que estaba con Gedeón, ¿verdad? Vemos que aquí dice que eran una multitud. Dice que estaban como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables. ¿Y cuántos eran los de Gedeón? 300. Entonces, creo que si lo tomamos humanamente hablando, ganarían los que tienen multitud, ¿verdad? Pero Dios se quería glorificar con esos 300 hombres, porque las matemáticas de Dios son diferentes, ¿sí? 1 vence a miles, ¿verdad? Amén. Vamos a leer el 13. Dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda. Y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. El 13. Bueno. Dice que cuando Gedeón bajó con su criado al campamento enemigo, escuchó, porque le dio orden el Señor que bajara, para que escucharan lo que el Señor mismo tenía para Gedeón, y lo tenía que escuchar del mismo enemigo. Dice que en su sueño él veía un pan de cebada que rodaba, y como leímos, ¿no?, de tal manera que cayó y la trastornó. Entonces, cuando estaba yo leyendo esto, yo dije, bueno, ¿por qué un pan? No creo que haya sido un pan gigante, porque no dice el tamaño, no dice yo vi un pan gigante rodando y que golpeó de tal manera y la tienda cayó. Dice que vio un pan de cebada. No sé de qué tamaño han de ser los panes de cebada. Entonces me llamó la atención este versículo, porque el pan es el alimento, es la palabra, pero también el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿sí?, en la Santa Cena. Entonces, la importancia de la Santa Cena. Y este domingo vamos a tener Santa Cena. Entonces, prácticamente estaba dando a entender que el Señor mismo trastornó los planes del adversario. Yo estuve buscando aquí la palabra trastornar en el diccionario
y me encontré que es desordenar, desarreglar, descomponer, perturbar, desequilibrar. O sea que el Señor derribó las fortalezas del enemigo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Gedeón, que estaba con él, que él iba a hacer la obra, ¿verdad? Que no iba a ser por la fuerza de Gedeón, por su mano, sino por él. Recordemos un versículo en 2 de Corintios 10:4. Recordemos esto que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, tenemos armas que no son carnales. Y esas armas que son la oración, la palabra, la Santa Cena, esas nos sirven para derribar las fortalezas del enemigo. 2 de Corintios 10, 17 al 18, ahí mismo, pero en el versículo 17 y 18, por favor. Dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, aquí me está confirmando lo que dije en el versículo 2, que nos despojemos del yo. Dice que si nos vamos a gloriar, nos gloriemos ¿en quién? En el Señor, no en nosotros. Regresemos a Jueces 7, nos quedamos en el 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Aquí vemos que Gedeón tenía el respaldo de Dios. Y nosotros estamos respaldados, hermano. Siempre estamos siendo respaldados por el Señor. Y además estamos coberturados. Es aquí donde se cumple la palabra del Salmo 91. Hace ratito estaba orando no sé quién y mencionaron el Salmo 91. En el 1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo, la sombra, la cobertura. Necesitamos estar coberturados. Ahí mismo en el Salmo 91, paz, porfa, versículo 15 y 16. Dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Más atrás, por favor, en el 15, el inicio, ¿qué dice? Dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. No está diciendo que no vamos a pasar angustia. Dice que él va a estar con nosotros en la angustia. Entonces, muchas veces nos pintan un evangelio así de que no, ya no vas a sufrir, ya no. Pasamos por esos desiertos, por esas pruebas, como Gedeón. Pero eso no significa que el Señor nos haya dejado o que estemos en pecado, sino que estamos siendo procesados, ¿verdad? Entonces, seguimos en el 15, Jueces 7:15, no pierdan Jueces.
Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea que cuando Gedeón ya se sintió ahora sí que como que ese respaldo, cuando el Señor te dice: Él te va a librar, Él te va a sanar, tú eres sano, o tú eres libre, o Él te va a ayudar en esta situación, como que recibimos ese ánimo, lo que decía la pastora Jessie, ese ánimo, esa fortaleza, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Gedeón? Adoró. Creo que está antes. Entonces, la importancia de la adoración. Gedeón adoró, comprendió que no estaba solo, se levantó, Dios lo levantó. Muchas veces nosotros por nuestra propia fuerza no podemos levantarnos cuando queremos, ¿verdad? Y ahí estamos luchando, pero Dios es quien nos ayuda. Versículo 16 al 18. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. O sea que en este versículo ya el Señor ya los estaba preparando para la victoria. Ya de ellos iban convencidos, Gedeón y el pueblo iban convencidos, iban fortalecidos en fe. Y Gedeón fue ese ejemplo porque decían: lo que yo hago, lo van a hacer ustedes. Creo que eso también lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero bueno, en esta ocasión yo no puedo decir imítenme a mí, ¿verdad? Pero tenemos ahora sí que de perfecto ejemplo a nuestro Señor, ¿no? Y aquí está escrito. Otro hombre que también fue fortalecido, que el Señor también lo ponía en mi corazón para compartir, fue también Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías fue amenazado de muerte por Jezabel? Vamos a verlo en Primera de Reyes 19. Del 4 al 8. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces, una torta cocida viene siendo también como un pan. Y lo que le dio el ángel a Elías fue palabra, pan del cielo, fortaleza. Y entonces se levantó y siguió, ¿verdad? Entonces, cuán importante, como les decía, es la Santa Cena y la palabra, estar alimentándonos de la palabra, porque eso es lo que nos va a levantar, ¿verdad?
Porque recordemos que la palabra es poder, que el evangelio es poder. Elías estaba en el desierto, siendo un profeta. Entonces, ¿cuánto más nosotros también vamos a pasar por ese desierto, por esa prueba? Nos va a tocar llorar, pero sí también nos va a tocar reír. Hay tiempo para todo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Como dice en Eclesiastés, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse, tiempo para llorar, tiempo para reír. Todos esos tiempos están permitidos por Dios, pero Dios tiene el control. Lo importante es que usted esté en su voluntad, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y es donde ahí nos desviamos. Pero dentro de su voluntad aún van a haber pruebas, desiertos, lloro, pero va a venir el tiempo de gozo, ¿sí? Y eso ya está profetizado, que va a venir alegría y gozo en nuestra vida. Yo no sé, Elías, cuando estuve leyendo, creo que Elías estaba en depresión, siendo profeta, habiendo hecho milagros. ¿Qué hizo Elías? Resucitó al hijo de una viuda, creo. ¿Qué más hizo? Con los profetas de Baal, a los 400 profetas, les dio cuello, ¿verdad? Y Dios lo respaldó en el altar cuando descendió fuego. Entonces todo eso hizo Elías y de repente algo le dio miedo. Hay algo que de repente como que va a tambalear tu fe, pero hay que agarrarnos fuertemente del Señor, ¿no? Entonces Elías pudo haber estado en depresión, en angustia, pero el ángel le trajo una torta cocida y agua, que es la palabra. El pan, el agua, es la palabra. Regresamos de nuevo a Jueces 7, versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban trompetas. Hasta ahí, 21. Dice que el pueblo de Israel ya cuando se puso donde iban allá a seguir la batalla contra el pueblo amalecita, madianita, dice que de repente el ejército enemigo se echó a correr dando gritos y huyendo. Pero ¿qué fue lo que vio el otro ejército, el ejército enemigo? ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué huyeron? No creo que hayan huido nada más por 300 personas. Algo vieron. ¿Será que en algún momento fueron abiertos sus ojos del enemigo de Israel y vieron al ángel de Jehová? Bueno, no lo sé. Creo que lo mismo pasó con Eliseo, ¿no? Que su siervo Giesi, si no estoy mal, estaba atemorizado. Y fue con el profeta Eliseo y le dijo: ay, son muchos los que están allá afuera. Pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Y qué le respondió? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo nada más estaba él. Y estaban sitiando el lugar. Bueno, entonces me imagino que eso han de haber visto, ¿no? Vieron al ángel de Jehová. En el versículo 22 dice: y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Entonces dice que en el 22, que Jehová puso la espada de cada uno
contra su compañero. O sea que se mataron entre ellos mismos. El pueblo no tuvo que hacer nada. El Señor los confundió. Y aunque el pueblo enemigo tenía espada, tenían armas, se mataron entre ellos mismos. ¿Verdad? Nosotros también tenemos armas. ¿Cuáles son nuestras armas? La palabra. ¿Qué otra arma tenemos? Debemos conocer las armas que tenemos. El espíritu, la oración, como les dije, la Santa Cena, el ayuno. Recuerda, hermano, que nosotros estamos coberturados y también tenemos una armadura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos la armadura? Es aquí donde se cumple también la palabra de Génesis 12:3, refiriéndonos a cuando el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero. Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que la bendición que tú envíes a una persona se te va a regresar a ti. Igual debemos tener cuidado si sale maldición de nuestra boca. Pero si alguien viene y te bendice, esa bendición cae sobre aquella persona. Pero si aquella persona te maldice, va a regresar esa maldición a él, ¿verdad? Entonces muchas veces, acuérdese que nosotros tenemos que la palabra es una espada en la boca. Entonces cuando nosotros maldecimos, muchas veces en vez de querer lastimar a la persona, nos lastimamos a nosotros mismos. Por eso dice que Jehová puso la espada contra su compañero. ¿Por qué? Porque se les regresó. La maldición regresa de quien lo envía. Vamos a Jueces 6, un capítulo antes. 6, versículo 11 al 13, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Recordemos que aquí todavía iban a venir los madianitas a hacerles guerra. Dice, para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces vemos que aquí Gedeón como que, no sé, estaba como amargado, ¿no? Porque a pesar de que Gedeón tuvo un encuentro con el Señor, con el ángel de Jehová, ¿no se alegró? Al contrario, ¿qué fue lo que hizo? El Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Lo estaba animando, pero Gedeón, ¿qué hizo? Estaba reclamando. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿O no es una queja eso? Y muchas veces, acordémonos que el Señor nos habla primero a nosotros y después a ustedes, ¿no? Que nos las pasamos quejándonos o reclamando, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué no el hermano?
Pero muchas veces Dios está tratando con nosotros y también con nuestro carácter, ¿verdad? En el versículo 15 dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. O sea que Gedeón todavía se seguía quejando, ¿no? Y Gedeón como que estaba desanimado, no sé cómo lo ve usted. Estaba desanimado, tal vez amargado, tal vez triste o desahuciado, creo que igual que Elías, o depresivo. Pero el Señor le dio la victoria en la guerra con Madián. A pesar de que él estaba desanimado, el Señor lo animó. Y algo que también observé fue que Gedeón se menospreciaba a sí mismo, porque el Señor le decía: ve, pero Señor, yo ¿con qué voy a salvar a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor. Como que él veía por encima, ¿no?, las cosas materiales, se tenían menos, se menospreciaba. Pero Dios había visto algo en Gedeón que ni él mismo veía, ¿verdad? Ya me lo vamos terminando. En Juan 16:33, ese es un versículo muy conocido que dice: en el mundo, no, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces no nos está diciendo que no vamos a tener aflicción, dice: tendréis aflicción, pero confiad, porque Él venció el mundo. O sea que el Señor también experimentó tristeza, depresión, angustia, hambre, sed, no sé, ¿verdad? Aflicción, porque dice: yo he vencido. En el Salmo 107:20 dice, este me llamó mucho la atención, este versículo dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová. Pero dice: envió su palabra. Entonces vemos que la función, cuando el Señor envía su palabra, una de sus tantas funciones es sanar y librar, ¿verdad? Entonces la palabra no regresa vacía, la envía con una función: para sanar, para librar, para liberar. El pan es enviado, su función es sanar, es librar. Mi hermano, nosotros somos ahora sí que como un Gedeón, ¿verdad? Librando batallas cada día. Gedeón también experimentó esas angustias, esas aflicciones, estar en guerra, sufrió ese desánimo, pero vino el Señor, tuvo un encuentro. Y en esta noche nosotros estamos teniendo un encuentro con el Señor. Sí, así que no lo tomemos tan a la ligera. Su cuerpo puede estar cansado, pero esto no se hace de todos los días, ¿verdad? Son experiencias muy bonitas, ¿verdad? Y como les decía, nosotros somos como Gedeón, estamos librando batallas día a día, porque esto es de día a día, ¿verdad? Y en medio de estas, ahora sí que de este proceso de él, hubieron dos cosas muy importantes, que fue
El pan y la adoración, ¿verdad? El pan. ¿Qué dijimos que era el pan? La palabra, el cuerpo de Cristo. Y la adoración. Porque Gedeón, cuando escuchó la buena nueva del Señor, ¿qué hizo? Adoró, ¿verdad? No hay que tener en menos la adoración. Cuando los hermanos estén alabando, adorando, lo hagamos con todo nuestro corazón, porque es para Él, no es para los hermanos que cantan. Es para Él, hermano, y va a experimentar usted, ahora sí, lo que es alabar en espíritu y en verdad. Y también va a llegar su momento en que usted va a danzar en el espíritu y va a experimentar eso, ese regalo tan glorioso del Señor, ¿verdad? Bueno, nos ponemos de pie. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Que haga rema en el corazón de mis hermanos. Que recuerden, Señor, que es tu palabra, que tu palabra es poder, que tu palabra es vida. Y que se haga vida en nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor. Vivifícanos, Padre, renuévanos, levántanos, Espíritu Santo. Queremos ofrecerte una adoración digna como tú la mereces, Padre, porque aún los ángeles del diario dicen: Santo, Santo, Santo. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Tenemos ese privilegio de estar en tu casa, de estar aquí, Señor, coberturados. Perdónanos, Padre, si nos hemos comportado de manera soberbia, Padre, o con un corazón arrogante delante de tu presencia, Señor. Tú miras de lejos al altivo, Padre. Líbranos de toda altivez, de toda arrogancia, Padre, y que en esta noche, Señor, tú te glorifiques. Queremos adorarte en espíritu y en verdad y con todo nuestro corazón, porque es para ti, Señor. Tuya es la obra, tuyo es el poder, el honor, la gloria y la alabanza. Tú te mueves en medio de la alabanza, y aún en medio de la alabanza, Padre, hay sanidad y hay liberación. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.